Pastora Imperio es el nombre artístico de Pastora Rojas Monge, la que fuera quizás una de las más míticas bailadoras de flamenco de todos los tiempos. Y tenemos en PD el honor de hablar con su biógrafa, con María Esteves, autora de La Reina del Duende. Qué placer. Muchas gracias. María, tenerte aquí en Periodista Digital, casi recién llegada de Los Ángeles, donde recién resides. Llegada, sí. Pero estoy encantada de estar en Madrid, ¿eh? Y nosotros de tenerte aquí, poder contarnos un poco de este libro del cual en todo el 2012 se ha venido hablando mucho. Una biografía novelada de como decíamos, una de las figuras más representativas del arte flamenco de todos los tiempos. La verdad es que para mí ha sido un honor. La he escrito desde el respeto y el cariño, sobre todo porque Pastora me parece una figura que ha estado un tiempo olvidada, que merecía la pena recordarla y que el mundo la conociera en su plenitud y en lo que fue. María, Pastora triunfó no solo en España, sino que fue aclamada en los escenarios Aires, más exigentes del mundo: París, Nueva York, Buenos Aires, Cuba en aquella época, Cuba en la gran México. Época, en la buena época. Si la tuvieras que comparar con una figura de talla mundial, Sara Varas, te diría. Sara Varas hoy yo creo que tiene o Penélope Cruz o una unión de ellas dos. Un auténtico fenómeno de masas, ¿no? Completamente. Era la Angelina Jolie de España. O sea, yo creo que si Pastora hubiera sido americana, tendría 25 biografías y 10 películas hechas sobre ella. Sí. Su romance, después matrimonio casi más o menos frustrado con el torero Rafael Gómez el Gallo. Has dicho en otra ocasión también que era como hablar de Brad Pitt y de Angelina Jolie, ¿no? Sí, porque ellos tenían los titulares, acaparaban los titulares de todos los periódicos de la mañana y de la tarde. En aquella época salían periódicos por la mañana y por la tarde y ellos estaban siempre en la portada. Su romance, cuando se escaparon, hizo que los rotativos sacaran una edición especial. Se han escapado Pastora Imperio y Rafael el Gallo. Y todo el mundo, toda Sevilla, todo Madrid estaba pendiente de ellos. Ya vamos a hablar de los amoríos de Pastora. Su nombre artístico era, como decíamos, Pastora Rojas, pero un buen día actuando en el Teatro Actualidades la vio el Premio Nobel de Literatura Jacinto Benavente y al terminar su actuación exclamó entusiasmado: esa niña es un verdadero imperio. Y a partir de ahí su nombre artístico, ¿no? el de Pastora Es una Imperio. anécdota maravillosa porque España acababa de perder Cuba y era el último imperio que nos quedaba. Y entonces ese momento de él, que estaban los intelectuales hablando de la situación de España, acabamos de perder, de ser un imperio a no ser nada. Y entonces la vio en el escenario y dijo: hemos perdido un imperio, pero la hemos ganado a Pastora. Sí, porque en ese momento había aflicción, ¿no? Había tristeza en el ambiente. Ella representó esa musa que necesitaba el país. Hemos perdido un imperio, pero la hemos ganado a Pastora. Y Pastora se hizo a sí misma en ese momento y tomó la responsabilidad de decir: yo soy Pastora Imperio, yo quiero ser el imperio que hemos ganado. Y siempre vivió su vida con esa actitud. Empezó bailando de muy pequeña. Muy pequeña, con 8 años bailaba en su casa. A los 12 años empezó a bailar en un tablao y justo en el tablao japonés, y ese mismo año la denunciaron y tuvo que dejarlo. Y luego ya arregló sus papeles y ya volvió a bailar. Cuéntanos un poco, porque en el libro es uno de los capítulos más electrizantes, de mayor sensibilidad quizás, porque ella empieza a bailar también por una necesidad económica imperiosa. Su padre, que hacía trajes de torero, cae gravemente enfermo y empiezan a tener que vender lo que tienen. Y conste que era hija también de una gran bailadora del siglo XIX. Sí, la Mejorana, ¿no? Pero la Mejorana tuvo que dejar de bailar. Bueno, en aquella época se dejaba de bailar porque el marido ya les pedía: si te casas conmigo tienes que dejar de bailar. Y entonces ella dejó de bailar y se dedicó a sus hijos, a su familia. Y dependían del padre, que era sastre de toreros, pero cayó enfermo y no podía trabajar, y le vinieron a ofrecer a Pastora bailar porque era tan guapa y se parecía a su madre, y un empresario pensó: seguramente ella sabe bailar como su madre, y les ofrecieron venir a trabajar a España, a Madrid, de Sevilla a Madrid, y así fue como empezó. Y su consagración llega con el estreno del Amor Brujo, ¿no? El 15 de abril de 1915 en el Teatro Lara. Tiene que haber sido aquello apoteósico, ¿no? Apoteósico. Fue la crítica de aquella época no entendió la obra bien.
y era demasiado vanguardista y criticaron a Falla por escribir una obra con tantos elementos flamencos. Sin embargo, con el tiempo se ha convertido, yo creo, en una de las obras más importantes de España en cuanto a música. Pastora fue musa de Manuel de Falla, igual que lo fue Isadora Duncan, o que lo pudo ser Mata Hari, o que lo pudieron ser tantas y tantas bailarinas de aquella época. Creo que no hay una figura que haya inspirado tanto a tantos artistas como la figura de Pastora Imperio. Y en lo que es la historia del flamenco, ¿cómo titularías el capítulo de Pastora Imperio? Hombre, Pastora Imperio es un antes y un después. Pastora, cuando ella sale bailando y decide que el braceo es más importante que los pies, que hay que darle un estilismo al flamenco sin ser bailarina profesional de ballet. Ella pone de moda la bata de cola, nadie bailaba con bata de cola en aquella época. Y ella es la primera que sube en escenario con un sombrero cordobés. O sea, ella se preocupaba de la escenografía, del detalle del vestuario, componía sus canciones. Ella buscaba y quería un poco comunicar una nueva forma de entender el baile. Quería llegar al público no solamente con fuerza y estar media hora y que se te olvidara, sino que ella quería llegarte y que fíjate en todo lo que te estoy dando para que tú volvieras y mañana tienes algo diferente. Se preocupaba mucho del marketing, creo que supo entender lo que significaba el marketing. Claro. De conocer la pobreza se codió con lo más granado de la sociedad española, ¿no? Pero ¿se le conocieron excesos? Es decir, ¿supo controlar el vértigo que significa pasar de los años duros de su infancia a estar ahí en el estrellato? Siempre estuvo rodeada de gente de todo tipo. Ella vivía por y para los necesitados. Ella tuvo y lo perdió y volvió a tener y lo volvió a perder. O sea, ella es como muchas flamencas, era gitana y igual que el dinero entraba, el dinero salía, claro. Se dice. Y entonces ella siempre dio. Nunca tuvo, nunca retuvo. Y luego con la guerra civil lo perdió todo. Como muchísimos españoles en aquella época, todo lo que había ganado lo tuvo que empeñar, que vender para poder sobrevivir, porque no se podía trabajar. Poseía una personalidad arrolladora, ¿no? ¿Qué rasgo de ella es el que más te ha fascinado como biógrafa? Era valiente, era una mujer valiente que se atrevía, pues, sin hablar inglés o sin tener una educación, a recorrerse el mundo. Era capaz de estar con un rey y con un torero y hablarles igual. Era una mujer que entendía lo que significaba la vida y cómo sobrevivir al éxito y al fracaso. Y en su vida personal lloró mucho aunque no se la vio, porque sufrió mucho. ¿Y su huella fuera de España fue más importante incluso que la que dejó aquí? Sobre todo en Argentina. Fuera de España, en Argentina era una estrella. Es decir, hay entrevistas en revistas como en diarios como La Nación, que por cierto tuvo un romance con el hijo del fundador, con Luis Mitre. Luis Mitre estaba loco de amor por ella, pero ella, entre lo que echaba de menos España y que él, cuando tuvieron una relación, él la engañó, no le perdonó. Ella al día siguiente de que supo lo que había pasado, ella se marchó y él se arrepintió mucho tiempo. Pero en Cuba dejó mucho. En Cuba, ¿cómo le llamaban? La estatua, la Venus que tenía España, en México, en Nueva York, en París. Ella triunfó allí donde fue, y Mata Hari se enamoró de ella. De hecho, bailó en el Folies una obra inspirada en Pastora. Y dices en el libro como Mata Hari también ella supo rentabilizar el misterio, ¿no? También tenía una faceta misteriosa. Eran mujeres que habían sufrido, que habían perdido en su relación con los hombres, habían perdido y se reinventaron a sí mismas, y en ese reinventarse crearon un misterio alrededor porque sabían que les creaban mitología y se convertían en iconos, y ellas lo sabían, habían entendido cómo. Habían entendido este mundillo de que iba desde dijeron, así el inicio, ¿no? Y siempre lo tuvieron.
Pastora no se le podía tomar una foto cuando estaba fuera. Cuando estaba vestida para salir al escenario se la podía fotografiar. Cuando ella estaba vestida de calle, nadie le podía hacer una foto. Y si te acercabas y te atrevías, enseguida venía a ti y te decía, dame esa cámara porque... Asumir las consecuencias. Sí, sí, sí. Pues vamos a hablar de los amores de Pastor. Ella se enamoró perdidamente del torero Rafael Gómez el Gallo. Lo conocía de niño, ¿verdad? Lo conocía de niño, de Sevilla. Él era un poquito mayor que ella y siempre le gustó. A ella siempre le gustó. Y se enamoraron en México. La relación empezó en México y luego llegaron a Sevilla. Y en Sevilla el problema que tenían es que las dos familias eran familias enfrentadas. Y tenían personalidades encontradas. Era muy difícil que esa relación pudiera funcionar. ¿Y por eso duró tan pocos meses? 11 meses, no llegó al año. No llegó al año. Que fueron 2 tsunamis y estalló. Imposible. Entonces, porque nunca, en ese momento fue un misterio. No dieron explicaciones públicas. Nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Jamás volvieron a dirigirse la palabra. Luego se crearon muchos rumores, que si eran hermanos, que si no eran hermanos. Empezaron a salir, la rumorología de Andalucía creó un mito de esa relación. Pero lo que pasó es que las dos familias no se llevaban bien. Él no entendía cómo ella quería volver a bailar. El machismo de la época también, ¿no? El machismo de la época. La maltrató de una manera que él no pensaba que era maltrato, pero en el fondo, en realidad sí era maltrato. Y ella se aburrió. Ella se aburrió, le amaba, pero se aburría. Tras su separación del torero, 7 años después, entre teatro y teatro, conoce al duque de Dúrcal, ¿no? Un Borbón. El primo del rey. Primo y amigo del rey, sí, con quien tuvo una hija. Tuvo una hija, tampoco dijo de quién era su hija, y se añade a otro misterio a la vida de Pastora. Todo eso, por eso he querido contar este libro, porque había muchas historias a su alrededor, ninguna confirmada. Y gracias a la colaboración de su familia, porque sin ellos no lo hubiera podido contar, pues puedo revelar que sí, que la hija que tuvo fue con el duque de Dúrcal, primo hermano del rey. Todos ellos son Borbones. Todos ellos Borbones. Y hablando de Borbones, Alfonso XIII, cuando la conoció, después de un acto, era una actuación benéfica para la Cruz Roja, se le acercó y le dijo: usted es la antítesis de Unamuno, que va pidiendo que pongamos arrojos y cadenas al espíritu español. Y ella se lo agradeció. Era muy monárquica, ella era muy monárquica, siempre lo fue, aunque en ocasiones lo tuvo que negar. Y supo apañárselas, ¿no? Hombre, tuvo que negarlo, no podía decirle a los republicanos que era monárquica. Se manejó con soltura con la monarquía, con la república y con el franquismo, ¿no? Sí, supo reinventarse, un poco como Madonna. Supo ser monárquica y bailar para los reyes, luego supo bailar para las brigadas internacionales, supo adaptarse a los tiempos. Cuando la detuvieron los republicanos por monárquica, lo primero que hizo, le dijeron: tienes que bailar en un altar, y bailó en el altar y recitó a Lorca. Ella sabía que él era rojo, y dijeron: este es de los nuestros, ella es de los nuestros. Siempre supo adaptarse, siempre supo cómo sobrevivir. Y luego con el franquismo, ya ella estaba mayor, dejó la actuación y se reinventó como empresaria. Fue la primera empresaria que hubo en España. Bueno, María Esteve, es un placer que hayas venido de Los Ángeles. No quiero irme sin puntuar que fue la primera artista que firmó el voto del manifiesto por la mujer. Pedir el voto femenino en aquella época, en 1930, cuando el mundo no sabía de lo que estaba hablando, fue un hito. Y ella siempre se atrevió, siempre fue valiente y siempre defendió a la mujer. Fue una mujer adelantada a su tiempo. Adelantada a su tiempo, sin duda. Bueno, pues esta biografía, escrita también con su bisnieto, ¿no? Con Héctor Dona, sí. Con Héctor Dona. Pues nada, invitamos a nuestros lectores a que se sumerjan en la historia de esta mujer fascinante, valiente, arrasadora. Muchas gracias por invitarme. Gracias, María, gracias por estar aquí.